¿Qué harías si tu esposo te abandonara después de 20 años de matrimonio, se quedara con todo lo que construyeron juntos y te dejara en la calle sin nada? ¿Y si descubrieras que te había estado engañando durante años con su secretaria, que ahora vive en la casa que tú limpiaste durante 2 décadas? Imagina ser Rosa Méndez, 52 años, sin educación universitaria, sin ahorros, trabajando como mujer de la limpieza para apenas sobrevivir. Todos pensaron que estaba acabada, que nunca se recuperaría. Pero lo que nadie sabía es que Rosa limpiaría la oficina del hombre más poderoso de la ciudad. Y ese hombre, don Leonardo Montes, multimillonario con un código de honor inflexible, vería en Rosa algo que nadie más vio, una mujer fuerte que merecía justicia. Y juntos, sin romance de por medio pero con un plan brillante, le darían a ese exesposo traicionero exactamente lo que merecía. Quédate hasta el final porque la venganza que Rosa ejecutó con la ayuda estratégica de don Leonardo es una obra maestra de justicia poética. Hoy quiero contarte una historia que me llegó al alma. Es una historia sobre traición, pero también sobre dignidad. Sobre cómo puedes caer hasta lo más bajo y aún así levantarte. Sobre cómo a veces la justicia no viene sola, sino con la ayuda de alguien que cree en hacer lo correcto. Te voy a pedir que mientras escuchas esta historia, pienses en todas las mujeres que conoces que han sido traicionadas. Que han dado todo por sus familias y recibieron abandono a cambio. Porque esta historia es para ellas. Y para que sepas que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Rosa Méndez no siempre fue una mujer de la limpieza. Hace 25 años, a sus 27, era una joven llena de sueños que se casó con Alberto Ruiz. Alberto era contador en una empresa pequeña. No ganaba mucho, pero parecía trabajador y honesto. Rosa trabajaba como cajera en un supermercado. Se casaron enamorados. Rentaban un departamento pequeño pero acogedor. Soñaban con tener hijos, comprar una casa, construir una vida juntos. Y durante los primeros años, fueron felices. O al menos Rosa pensaba que lo eran. Trabajaban ambos, ahorraban juntos. Cuando Rosa quedó embarazada de su primera hija, Valeria, dejó su trabajo para ser madre de tiempo completo. Alberto insistió. «Yo puedo mantener a la familia», le dijo. «Tú quédate en casa con el bebé». Rosa aceptó. Confió. 3 años después nació su segunda hija, Carolina. 2 niñas hermosas que se convirtieron en el centro de su mundo. Rosa fue la madre perfecta. Despertaba temprano para preparar desayunos. Llevaba a las niñas a la escuela. Ayudaba con las tareas. Cocinaba, limpiaba, se aseguraba de que la casa fuera un hogar cálido. Mientras tanto, Alberto escalaba en su carrera. De contador regular pasó a gerente de finanzas. Luego a director financiero. El dinero empezó a mejorar. Compraron una casa pequeña. Luego una más grande. Después una mejor en un vecindario exclusivo. Rosa pensaba que estaban construyendo algo juntos. Alberto trabajaba largas horas, viajaba frecuentemente por negocios. Ella entendía. Admiraba su dedicación. Sacrificaba tiempo con la familia para darles una mejor vida. O eso pensaba. Lo que Rosa no sabía es que durante los últimos 10 años, Alberto había estado construyendo algo más. Una doble vida. Con su secretaria, Mónica. Una mujer 15 años menor que Rosa. Todo se derrumbó un martes por la tarde. Rosa tenía 52 años. Sus hijas ya eran adultas. Valeria, 25, recién graduada de la universidad. Carolina, 22, en su último año. Alberto llegó a casa más temprano de lo normal. Rosa estaba en la cocina preparando su comida favorita. Pensó que era una sorpresa agradable tenerlo en casa antes de las 9 de la noche. Pero cuando volteó a saludarlo con una sonrisa, vio su rostro. Frío. Distante. Como si fuera un extraño. «Rosa, tenemos que hablar», dijo sin emoción. Algo en su tono le heló la sangre. Se sentaron en la sala. Ni siquiera apagó la estufa. Solo se sentó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo. «Quiero el divorcio», dijo Alberto. Así. Sin preámbulo. Sin suavizarlo. Rosa sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal?
No se trata de ti, mintió Alberto. Es que ya no estoy enamorado. Llevamos años viviendo como compañeros de cuarto. Quiero algo diferente en mi vida. ¿Algo diferente? Llevamos 25 años casados. Tenemos 2 hijas. Tenemos una vida juntos. Tenías que saberlo en algún momento, dijo Alberto con una crueldad que Rosa nunca había visto en él. He estado infeliz durante años. Solo me quedé por las niñas. Pero ya son adultas. Ya no hay razón para seguir con esta farsa. ¿Farsa? Rosa sentía que no podía respirar. ¿Nuestro matrimonio fue una farsa? Los últimos años, sí. ¿Hay alguien más?, preguntó Rosa, aunque ya sabía la respuesta. Alberto ni siquiera tuvo la decencia de mentir. Sí. Mónica y yo hemos estado juntos por un tiempo. Ella me entiende de maneras que tú nunca pudiste. Mónica. La secretaria joven y bonita que Rosa había conocido en eventos de la empresa. La que siempre sonreía demasiado a Alberto. La que Rosa había desechado como paranoia de esposa insegura. ¿Cuánto tiempo?, susurró Rosa. 10 años. 10 años. Una década de mentiras. De engaños. Mientras Rosa cuidaba su casa, criaba a sus hijas, lo esperaba cada noche, él estaba con otra mujer. Aquí están los papeles del divorcio, dijo Alberto, sacando documentos de su maletín. Mi abogado ya los revisó. Solo necesito tu firma. Rosa tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó. Y sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Los términos del divorcio eran devastadores. Alberto había sido muy astuto. Muy cuidadoso. Durante años había ido moviendo activos, poniendo propiedades a nombre de empresas, creando fideicomisos. La casa donde vivían estaba a nombre de una empresa en la que Rosa no aparecía. Las cuentas bancarias principales estaban bajo su control exclusivo. Las inversiones, igual. El acuerdo de divorcio le ofrecía a Rosa una pensión mensual mínima de 15.000 pesos. Y nada más. ¿15.000 pesos? Rosa no podía creerlo. Estuvimos casados 25 años. Dejé mi carrera por criarte a tus hijas. Mantuve tu casa. No tenías carrera, dijo Alberto cruelmente. Eras cajera. Y en cuanto a mantener la casa, ese era tu trabajo mientras yo ganaba el dinero que pagaba todo. ¿Mi trabajo? Era nuestra familia. Los jueces ven las cosas de manera práctica, Rosa. Yo tengo los registros financieros. Todo está a mi nombre porque yo lo gané. Tú eres ama de casa sin ingresos. Tienes suerte de que te ofrezca algo. Voy a pelear esto, dijo Rosa, encontrando una chispa de coraje. Voy a conseguir un abogado. Alberto sonrió. Una sonrisa fría. ¿Con qué dinero? No tienes ahorros propios. Y aunque consigas un abogado, te enfrentarás a mi equipo legal. Puedo pelear esto durante años. Costarte todo. Al final, terminarás con menos de lo que te estoy ofreciendo ahora. Eres un monstruo, susurró Rosa. Soy un hombre que se cansó de una esposa que se dejó ir. Mírate, Rosa. Tienes 52 años. No te has preocupado por tu apariencia en años. Mónica tiene 37 y se mantiene en forma. Es ambiciosa, interesante. Cada palabra era un puñal. Rosa se miró. Era cierto que había ganado peso con los años. Que usaba ropa cómoda en lugar de arreglarse. Que su vida había girado alrededor de la casa y la familia, no de ella misma. Pero, ¿no se suponía que el amor verdadero iba más allá de eso? Firmas ahora y te vas pacíficamente, continuó Alberto. O peleamos, gastas todo lo que no tienes, y terminamos en el mismo lugar pero con mucho más dolor. Tú decides. Y aquí es donde esta historia toma un giro que Alberto nunca vio venir. Porque Rosa iba a firmar esos papeles. Iba a aceptar la derrota. Iba a dejar que ese hombre la destruyera completamente. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Un encuentro casual con un hombre que valoraba algo que Alberto nunca entendió, la justicia. Y cuando ese hombre, don Leonardo Montes, escuchó la historia de Rosa, no solo decidió ayudarla por compasión.
Decidió ayudarla porque odiaba profundamente a los hombres que abusaban de mujeres vulnerables. Y lo que prepararon juntos no solo le devolvería a Rosa lo que le habían robado. Le devolvería algo mucho más valioso, su dignidad. Rosa firmó los papeles. No porque quisiera, sino porque no veía otra opción. No tenía dinero para abogados. No tenía familia que pudiera ayudarla económicamente. Sus padres habían muerto años atrás. Era hija única. Le dieron 2 semanas para salir de la casa. Su propia casa. Donde había vivido 15 años. Donde había criado a sus hijas. Intentó hablar con Valeria y Carolina. Niñas, su padre y yo nos vamos a divorciar. Esperaba apoyo. Consuelo. En cambio, recibió algo que nunca esperó. Mamá, papá ya nos contó, dijo Valeria, incómoda. Dice que ustedes ya no eran felices. ¿Y tú le crees? Valeria dudó. Mamá, papá dice que te va a dar pensión. Que vas a estar bien. ¿15.000 pesos al mes? ¿Cómo voy a vivir con eso? Bueno, vas a tener que conseguir trabajo, dijo Carolina, sin mucha empatía. Otras mujeres trabajan. Rosa se dio cuenta con horror de que sus hijas estaban del lado de Alberto. Él las había manipulado primero. Les había contado su versión. Y ellas, acostumbradas a su nivel de vida, preferían mantener la relación con papá que tenía dinero. ¿No les importa que me haya engañado durante 10 años? Mamá, eso es entre ustedes, dijo Valeria. No nos hagas escoger entre tú y papá. Pero ya habían escogido. Y no la habían escogido a ella. Rosa empacó sus cosas. Ropa. Algunos objetos personales. Fotos. La dejaron llevarse muy poco. Todo lo demás pertenece a la casa, le dijeron. Se fue a un departamento pequeño de 1 cuarto en una zona humilde de la ciudad. Era todo lo que podía pagar con los 15.000 pesos de pensión. Y sabía que necesitaba trabajo urgentemente. Rosa buscó trabajo por semanas. Pero la realidad era brutal. A los 52 años, sin estudios universitarios, sin experiencia laboral reciente, había sido ama de casa por 25 años, nadie la quería contratar. Lo siento, buscamos a alguien más joven. Necesitamos experiencia reciente. No califica para esta posición. Finalmente, desesperada, aplicó para un trabajo de limpieza. Y la aceptaron. Se convirtió en parte del equipo de limpieza de un edificio corporativo grande. Trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Limpiando oficinas, baños, trapeando pisos. Era un trabajo duro. Físicamente agotador. Mal pagado. Ganaba solo 8.000 pesos al mes. Junto con la pensión de Alberto, tenía 23.000 pesos mensuales. Apenas suficiente para renta, comida, transporte. Pero Rosa no se quejaba. No tenía el lujo de quejarse. Trabajaba duro. Llegaba temprano. Se quedaba tarde si era necesario. Era invisible para la mayoría de la gente en ese edificio. Solo la mujer de la limpieza que limpiaba sus escritorios cuando se iban. Sus hijas casi no la visitaban. Estaban avergonzadas de que su madre fuera empleada de limpieza. Alberto ahora vivía abiertamente con Mónica en la casa grande. Ellas visitaban a papá y su nueva novia regularmente. Rosa lloraba por las noches en su departamento pequeño. Se preguntaba cómo había llegado ahí. Como 25 años de matrimonio, de entrega, de amor, habían terminado con ella limpiando baños ajenos. Pero algo empezó a cambiar en Rosa durante esos meses. Al principio era solo sobrevivencia. Pero lentamente, empezó a sentir algo más, rabia. Rabia de que Alberto se hubiera salido con la suya. De que estuviera viviendo feliz con su amante joven mientras ella sufría. De que sus hijas lo hubieran perdonado tan fácilmente. De que el sistema le hubiera dado todo a él y casi nada a ella. Pero rabia sin poder no sirve de mucho. Y Rosa no tenía poder. Hasta que conoció a alguien que sí. Rosa había estado limpiando el edificio corporativo durante 6 meses cuando conoció a don Leonardo Montes. El piso ejecutivo era el más difícil de limpiar. Oficinas grandes, alfombras caras, baños de mármol. Rosa siempre lo dejaba para el final de su turno,
cuando estaba más cansada. Una noche, alrededor de las 11, estaba limpiando la oficina más grande del piso. La oficina del CEO del edificio. Don Leonardo Montes, multimillonario dueño de una corporación de bienes raíces. Normalmente esa oficina estaba vacía a esas horas. Pero esa noche, don Leonardo estaba ahí. Trabajando hasta tarde. Rosa se asustó cuando lo vio. Discúlpeme, señor. No sabía que estaba aquí. Regreso más tarde. No, está bien, dijo don Leonardo sin levantar la vista de sus documentos. Puede limpiar. No me molesta. Rosa trabajó silenciosamente, tratando de ser invisible. Pero mientras limpiaba, don Leonardo la observaba de reojo. Había algo en esa mujer. Trabajaba con dignidad a pesar de la humildad del trabajo. Limpiaba meticulosamente. No se quejaba. Y tenía una tristeza profunda en los ojos que él reconocía. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó don Leonardo de repente. Rosa se sobresaltó. Los ejecutivos nunca le hablaban. 6 meses, señor. ¿Le gusta el trabajo? Es trabajo honesto, señor. No le pregunté si es honesto. Le pregunté si le gusta. Rosa dudó. Algo en la manera directa de ese hombre la hizo ser honesta. No, señor. No me gusta. Pero es lo que pude conseguir. Don Leonardo asintió. ¿Qué hacía antes? Era ama de casa, señor. ¿Y por qué dejó de serlo? Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Mi esposo, ex esposo, me dejó. Después de 25 años. Normalmente Rosa no compartía su historia. Pero había algo en don Leonardo. Una presencia que inspiraba confianza. Lo siento, dijo don Leonardo con genuina empatía. Eso debe haber sido muy difícil. Lo fue, señor. Lo es. Don Leonardo hizo una pausa. Luego dijo algo que sorprendió a Rosa. Mi madre también fue abandonada por mi padre. Cuando yo tenía 10 años. Él se fue con una mujer más joven y dejó a mi madre sin nada. La vi sufrir toda mi infancia. Trabajar en lo que podía. Sacrificarse para criarme. Rosa levantó la vista, mirándolo por primera vez realmente. Por eso construí todo esto, continuó don Leonardo, señalando alrededor. No solo para ser rico, sino para asegurarme de que mi madre nunca volviera a necesitar nada. Y murió cómoda, rodeada de amor. Pero nunca olvidé lo que le hizo mi padre. Nunca olvidé la injusticia. Su madre tuvo suerte de tener un hijo como usted, dijo Rosa suavemente. Y sus hijos tienen suerte de tener una madre como usted, respondió don Leonardo. Aunque tal vez no lo sepan todavía. Esa conversación breve fue el inicio de algo inesperado. Durante las siguientes semanas, don Leonardo empezó a quedarse tarde más frecuentemente. Siempre cuando Rosa limpiaba su oficina. Platicaban. Al principio solo pequeñas conversaciones. Pero don Leonardo hacía preguntas. Escuchaba. Y Rosa, hambrienta de alguien que la viera como persona y no solo como la mujer de la limpieza, empezó a abrirse. Le contó sobre Alberto. Sobre la traición. Sobre cómo la había dejado prácticamente sin nada. Sobre sus hijas que la habían abandonado emocionalmente. Sobre la humillación de tener que limpiar baños después de haber sido ama de casa respetable. Don Leonardo escuchaba con atención. Y con cada detalle que Rosa compartía, su mandíbula se apretaba más. ¿Me está diciendo, preguntó una noche, que su exesposo movió todos los activos a su nombre y empresas fantasma para dejarla sin nada en el divorcio? Sí, señor. Su abogado dijo que era completamente legal. Que yo no tenía caso. ¿Y usted simplemente aceptó eso? No tuve opción, señor. No tenía dinero para pelear. Él amenazó con hacer el proceso tan largo y caro que terminaría con menos que nada. Don Leonardo se quedó en silencio largo rato. Finalmente dijo, ¿sabe qué odio más que nada en este mundo, Rosa? No, señor. A los hombres que abusan del poder. Que usan su dinero y posición para aplastar a personas que no pueden defenderse. Especialmente a mujeres. Me recuerda demasiado a mi padre.
Su padre la lastimó mucho a usted también, ¿verdad, señor? Me lastimó viendo lo que le hizo a mi madre. Murió cuando yo tenía 18. Su corazón simplemente se rindió. Los doctores dijeron que fue natural. Pero yo sé que fue el peso de años de sufrimiento, humillación, lucha. Lo siento mucho, señor. No lo siente, dijo don Leonardo, mirándola directamente. Porque vamos a asegurarnos de que a usted no le pase lo mismo. Vamos a hacer que su exesposo pague por lo que hizo. Rosa lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que voy a ayudarla a obtener justicia, Rosa. No por compasión, sino porque es lo correcto. Y porque ese hombre necesita aprender que no puede destruir vidas sin consecuencias. Señor Montes, yo no puedo pagar un abogado caro, comenzó Rosa. No le estoy ofreciendo un abogado caro, interrumpió don Leonardo. Le estoy ofreciendo algo mejor. Le estoy ofreciendo recursos, estrategia, y mi conocimiento de cómo funcionan los hombres como su ex esposo. ¿Por qué haría esto por mí? Ya se lo dije. Porque odio la injusticia. Porque vi a mi madre sufrir de la misma manera. Y porque tengo el poder de hacer algo al respecto. Pero usted no me conoce. Soy solo la mujer que limpia su oficina. Don Leonardo sonrió levemente. Rosa, he conocido a cientos de ejecutivos, empresarios, gente importante. La mayoría son superficiales, egoístas, deshonestos. En 6 meses de observarla trabajar, he visto más dignidad en usted que en todos ellos juntos. Trabaja duro. No roba. Respeta el trabajo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que está dispuesta a pelear. Rosa sintió algo que no había sentido en un año, esperanza. Sí, estoy dispuesta. Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Don Leonardo procedió a explicar su plan. No era solo demandar por más dinero en el divorcio. Eso tomaría años y Alberto tenía razón, sus abogados lo alargarían hasta que Rosa se quedara sin nada. No. El plan de don Leonardo era diferente. Era investigar a Alberto. Encontrar cómo había ocultado activos. Cómo había defraudado el proceso de divorcio. Y más importante, encontrar si había hecho algo ilegal en sus negocios. La gente como su ex esposo, explicó don Leonardo, que está dispuesta a engañar en su vida personal, usualmente también corta esquinas en los negocios. Si podemos probar fraude fiscal, malversación de fondos, cualquier cosa ilegal, no solo recuperará su parte justa del divorcio. Él enfrentará consecuencias criminales. ¿Pero cómo vamos a descubrir eso? Déjeme eso a mí. Tengo recursos. Investigadores. Contactos. Pero voy a necesitar su ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Qué puedo hacer yo? Información. Todo lo que recuerde sobre las finanzas de su esposo. Nombres de empresas. Cuentas. Inversiones. Socios. Cualquier cosa que pueda recordar de 25 años. Nunca presté mucha atención a eso. Pero estuvo ahí. Escuchó conversaciones. Vio documentos. Conoció a sus colegas. Su cerebro guardó más información de la que cree. Solo necesitamos sacarla. Durante las siguientes semanas, Rosa se reunió con don Leonardo regularmente. No en su oficina, no querían que nadie sospechara, sino en cafés discretos, en parques, lugares donde un millonario y una mujer de la limpieza no llamaran la atención juntos. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo. Si lo que estás escuchando te está emocionando, si quieres saber cómo Rosa y don Leonardo ejecutan su venganza perfecta, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque historias como esta nos recuerdan que la justicia existe, que hay gente buena dispuesta a ayudar, y que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Dale like si crees que Rosa merece justicia. Comparte este vídeo con cualquier mujer que haya sido traicionada y necesite recordar que puede levantarse. Y ahora sí, vamos a ver cómo don Leonardo y Rosa empiezan a desenredar la madeja de mentiras de Alberto. Don Leonardo contrató al mejor investigador privado de la ciudad.
Un hombre llamado Javier Cortés, ex policía, especializado en fraude financiero. Necesito que investigues a este hombre, le dijo don Leonardo, entregándole un archivo con toda la información que Rosa había podido proporcionar sobre Alberto. Quiero saber dónde escondió su dinero. Cómo defraudó a su exesposa en el divorcio. Y especialmente si ha cometido algún delito financiero. Javier revisó el archivo. ¿Esta mujer es? Una amiga que merece justicia, cortó don Leonardo. Eso es todo lo que necesitas saber. Entendido. Dame 3 meses. Mientras Javier trabajaba, don Leonardo también puso a Rosa en contacto con un abogado especializado en derecho familiar. No para demandar todavía. Solo para revisar el caso. La abogada, maestra Fernández, revisó los documentos del divorcio. Esto es un fraude legal, dijo con indignación. Su esposo claramente ocultó activos. Movió propiedades a nombre de empresas justo antes del divorcio. Eso se llama ocultamiento fraudulento de bienes. ¿Pero puedo probarlo?, preguntó Rosa. Con una buena investigación forense, sí. Pero eso cuesta dinero. Mucho dinero. El dinero no es problema, intervino don Leonardo. Haga lo que sea necesario. Contrate a los mejores peritos. Auditores forenses. Lo que necesite. Rosa miraba todo esto con incredulidad. Este hombre, este millonario que apenas la conocía, estaba gastando fortunas para ayudarla. Don Leonardo, ¿nunca podré pagarle todo esto? No le estoy pidiendo que me pague, dijo don Leonardo firmemente. Le estoy pidiendo que mantenga su dignidad. Que no deje que ese hombre la destroce. Eso es pago suficiente para mí. 3 meses después, Javier regresó con un informe que era dinamita pura. Alberto Ruiz no solo había ocultado activos en el divorcio. Había estado defraudando a su empresa durante años. Como director financiero, tenía acceso a fondos corporativos. Y había estado desviando dinero sistemáticamente. No cantidades enormes de una sola vez, eso hubiera sido obvio. No. Alberto era listo. Desviaba cantidades pequeñas regularmente. 50.000 pesos aquí. 100.000 allá. Durante 10 años, había acumulado más de 15 millones de pesos robados de la empresa. Ese dinero lo había usado para comprar propiedades a nombre de empresas fantasma. Las mismas propiedades que había mantenido fuera del divorcio diciendo que no eran suyas. Pero hay más, dijo Javier con una sonrisa. ¿Recuerda que Rosa mencionó que Alberto viajaba mucho por negocios? Sí, dijo don Leonardo. Bueno, investigué esos viajes. Muchos no eran por negocios de la empresa. Eran viajes personales con Mónica. Hoteles de lujo. Restaurantes caros. Todo pagado con fondos corporativos. ¿Tienes pruebas de todo esto? Registros bancarios. Facturas. Fotografías de ellos en esos viajes. Emails donde Alberto autorizaba transferencias sospechosas. Tengo todo. Don Leonardo sonrió. Era una sonrisa de satisfacción. De justicia a punto de ser servida. Los auditores forenses contratados por la maestra Fernández también habían encontrado cosas. Habían rastreado las propiedades corporativas que Alberto controlaba. Habían descubierto que todas habían sido compradas durante el matrimonio con Rosa, lo cual legalmente las hacía bienes gananciales que deberían haberse dividido en el divorcio. Más importante aún, descubrieron que Alberto había vaciado cuentas de inversión compartidas justo antes de pedir el divorcio. Dinero que Rosa no sabía que existía. En total, dijo la maestra Fernández, estimamos que su exesposo le debe a usted al menos 30 millones de pesos en bienes gananciales que ocultó. Y eso sin contar lo que robó de su empresa, que es un asunto criminal separado. Rosa no podía creer lo que escuchaba. 30 millones. Mientras ella vivía con 23.000 pesos al mes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Don Leonardo y la maestra Fernández se miraron. Ahora, dijo don Leonardo, atacamos. En múltiples frentes. Simultáneamente. Para que no tenga tiempo de reaccionar ni de esconder más evidencia. El plan era brillantemente simple en concepto pero complejo en ejecución.
Primero, la maestra Fernández presentaría una demanda para reabrir el caso de divorcio basándose en fraude y ocultamiento de bienes. Pediría no solo una nueva división de activos, sino daños punitivos por el fraude deliberado. Segundo, simultáneamente, don Leonardo usaría sus contactos para que la empresa donde Alberto trabajaba recibiera una denuncia anónima sobre el desfalco. Con evidencia adjunta. Suficiente para forzar una auditoría interna. Tercero, Javier entregaría evidencia del fraude corporativo al Ministerio Público. Con documentación tan sólida que no pudieran ignorarla. El timín es crítico, explicó don Leonardo. Todo tiene que pasar el mismo día. Mismo momento si es posible. Para que Alberto no pueda tapar un fuego mientras se le prende otro. ¿Y si sus abogados detienen todo? No pueden detener 3 investigaciones simultáneas. Y una vez que la empresa y el Ministerio Público estén involucrados, su dinero no podrá comprar su salida tan fácilmente. Prepararon todo meticulosamente. Cada documento revisado. Cada fecha verificada. Cada paso del plan coordinado. Rosa, le dijo don Leonardo la noche antes de ejecutar el plan, mañana su vida va a cambiar. Su exesposo va a enfrentar consecuencias por primera vez. Va a ser intenso. Va a ser público. ¿Está lista? Rosa pensó en el año que había pasado. En las noches llorando sola. En la humillación de limpiar baños. En sus hijas que la habían abandonado. En Alberto viviendo feliz en su mansión con su amante. Estoy lista, dijo con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. El día escogido fue un martes. A las 9 de la mañana, la maestra Fernández presentó la demanda de reapertura del divorcio en el juzgado familiar. Adjuntó 300 páginas de evidencia, análisis forense de activos, rastreo de propiedades ocultas, transferencias sospechosas, todo. El juez revisó el caso preliminarmente. Esto es serio, dijo. Voy a ordenar el congelamiento inmediato de todos los activos del señor Ruiz mientras investigamos estas acusaciones. A las 10 de la mañana, la empresa donde Alberto trabajaba recibió un sobre. Dentro, evidencia detallada de cómo su director financiero había estado robando durante años. Facturas de viajes personales cargados a la empresa. Transferencias inexplicables. Propiedades compradas con fondos desviados. El CEO convocó una junta de emergencia. Necesitamos auditar todo. Ahora. Y Alberto Ruiz queda suspendido inmediatamente mientras investigamos. A las 11 de la mañana, Javier entregó personalmente un paquete al fiscal encargado de crímenes financieros. El paquete contenía evidencia de 15 millones de pesos robados, documentada meticulosamente. El fiscal revisó el material. Esto es suficiente para una orden de arresto. Pero primero voy a congelar sus cuentas para que no mueva el dinero. A las 12 del mediodía, Alberto Ruiz estaba en su oficina, sin saber que su mundo estaba colapsando. Su teléfono sonó. Era su abogado. Alberto, tenemos un problema. Tu exesposa presentó una demanda para reabrir el divorcio. Acusaciones de fraude. El juez ordenó congelar tus cuentas. ¿Qué? Eso es ridículo. Ella no tiene dinero para abogados. Bueno, ahora aparentemente sí. Y tiene evidencia. Mucha evidencia. Antes de que Alberto pudiera procesar eso, su jefe entró a la oficina. Alberto, necesito que vengas conmigo. Ahora. Lo llevaron a la sala de juntas. Ahí estaba el CEO, el jefe legal de la empresa, y auditores externos. Alberto, comenzó el CEO, hemos recibido información muy perturbadora sobre irregularidades financieras. Vas a estar suspendido con goce de sueldo mientras investigamos. Entrega tu laptop, tus llaves, tu celular corporativo. Esto es absurdo. Yo no he hecho nada. Entonces la investigación lo confirmará. Pero hasta entonces, estás fuera. Alberto salió de su empresa escoltado por seguridad. Humillado. Confundido. Enojado. Llegó a su casa. Mónica estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tan temprano? Me suspendieron. Algo sobre irregularidades. Y Rosa presentó una demanda para reabrir el divorcio. ¿Rosa?
¿Tu ex esposa? ¿Cómo? No sé. Pero voy a descubrirlo. Y voy a aplastar esto. Pero Alberto no sabía que había un tercer golpe viniendo. A las 3 de la tarde, 2 agentes del Ministerio Público llegaron a su casa con una orden judicial. Alberto Ruiz, tiene que acompañarnos. Hay una investigación criminal en su contra por fraude y malversación de fondos. Alberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. Yo, necesito llamar a mi abogado. Puede llamarlo desde la oficina del fiscal. Ahora, por favor, venga con nosotros. Mónica miraba todo con horror. Alberto siendo llevado como criminal. En cuestión de 6 horas, Alberto había perdido el control de sus cuentas, había sido suspendido de su trabajo y enfrentaba cargos criminales. Y Rosa, la mujer que pensó que había destruido completamente, era quien había orquestado todo. La noticia se esparció rápido. En la empresa donde Alberto trabajaba, todos hablaban del escándalo. El director financiero respetado resulta ser un ladrón. En los juzgados, el caso se volvió conocido. ¿Escuchaste del tipo que robó millones de su empresa y también defraudó a su exesposa en el divorcio? Y en las redes sociales, porque Mónica cometió el error de publicar algo defendiendo a Alberto, la gente la destrozó. Eres la amante con la que engañó a su esposa. ¿Y lo defiendes? Cómplice. Las hijas de Rosa, Valeria y Carolina, vieron las noticias. Llamaron a su madre por primera vez en meses. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Papá realmente hizo todo eso? Rosa sintió una mezcla de emociones. Satisfacción de que finalmente vieran la verdad. Dolor de que hubiera tomado esto para que la llamaran. Sí, lo hizo. Y más, respondió Rosa. Pero no quiero hablar de esto por teléfono. Si realmente quieren saber, vengan a visitarme. Por primera vez, con una mezcla de vergüenza y curiosidad, Valeria y Carolina fueron al pequeño departamento donde vivía su madre. Vieron cómo vivía. El departamento pequeño. Los muebles viejos. La vida modesta que había estado llevando mientras ellas visitaban a papá en su mansión. Mamá, nosotras no sabíamos. Comenzó Valeria. No quisieron saber, corrigió Rosa sin rabia, solo tristeza. Eligieron creerle a su padre porque era más cómodo. Porque seguía pagando sus lujos. Lo siento, mamá, dijo Carolina llorando. Fuimos horribles contigo. Rosa abrazó a sus hijas. Todavía dolía. Todavía tardaría en sanar. Pero era un inicio. La reapertura del caso de divorcio avanzó rápido con la evidencia que la maestra Fernández presentó. Alberto intentó pelear, pero sus propios abogados le dijeron que no tenía caso. Alberto, la evidencia de ocultamiento de activos es abrumadora. Los auditores forenses rastrearon cada propiedad, cada cuenta. No podemos negar que escondiste bienes gananciales. Entonces arreglamos. Le doy algo más a Rosa y terminamos con esto. Es demasiado tarde para arreglar. El juez está furioso por el fraude deliberado. Va a ordenar una división completa de todos los activos. Incluyendo las propiedades que dijiste que no eran tuyas. El juez familiar fue implacable. Señor Ruiz, he revisado toda la evidencia. Su conducta fue fraudulenta, deliberada, y diseñada para despojar a su exesposa de lo que legalmente le correspondía. Esto no solo merece una nueva división de activos. Merece castigo. Ordenó que todos los bienes gananciales, todo lo adquirido durante el matrimonio, fueran divididos 50-50. Eso incluía la casa grande donde ahora vivía con Mónica. 3 propiedades de inversión. Cuentas de retiro. Inversiones. Ahorros. Además, continuó el juez, por el fraude deliberado y el daño emocional causado, ordenó daños punitivos de 5 millones de pesos pagaderos a la señora Rosa Méndez. Alberto se puso pálido. No puedo pagar eso. Mis cuentas están congeladas por la investigación criminal. Ese es su problema, señor Ruiz. Tiene 90 días para cumplir con esta orden o enfrentará desacato al tribunal. Mientras tanto, la investigación criminal por el fraude corporativo avanzaba.
La auditoría de la empresa confirmó todo lo que Javier había descubierto: 15 millones de pesos desviados durante 10 años. La empresa presentó cargos criminales. El fiscal construyó un caso sólido. Alberto fue formalmente acusado de fraude, malversación de fondos corporativos, falsificación de documentos, evasión fiscal, porque nunca declaró el dinero robado. Su abogado penalista le dio las noticias. Alberto, la evidencia es demasiado fuerte. Te están ofreciendo un trato, confiesas, devuelves el dinero, y te dan 8 años en lugar de 20. ¿8 años? ¿Estás loco? O arriesgamos ir a juicio y probablemente pierdas y recibas la sentencia completa. Tú decides. Alberto se dio cuenta de que no tenía salida. Todo se había derrumbado. Su matrimonio, su trabajo, su libertad, todo. Y mientras enfrentaba esto, Mónica lo dejó. No voy a quedarme con un criminal, le dijo. Me voy. Alberto, que había destruido su familia por ella, ahora estaba completamente solo. Mientras el mundo de Alberto se derrumbaba, Rosa empezaba a reconstruirse. Con el dinero de la nueva división de activos y los daños punitivos, Rosa tenía finalmente recursos. No era millonaria, pero tenía suficiente para vivir cómodamente. Lo primero que hizo fue renunciar a su trabajo de limpieza. No porque lo despreciara, sino porque ya no lo necesitaba. Se mudó a un departamento mejor. No lujoso, pero cómodo. Con 2 cuartos para que sus hijas pudieran visitarla. Y visitaban. Regularmente ahora. La relación con Valeria y Carolina estaba sanando lentamente. Todavía había dolor, pero había perdón también. Rosa también hizo algo que nunca había hecho: invirtió en sí misma. Tomó clases. Aprendió computación. Se inscribió en cursos de inglés. A los 53 años, estaba redescubriéndose. Y don Leonardo seguía siendo su amigo. No romance, él tenía 70 años y estaba felizmente casado. Pero una amistad genuina basada en respeto mutuo. Rosa, estoy orgulloso de usted, le dijo don Leonardo en una de sus pláticas. Muchas personas hubieran usado este dinero solo para gastar. Usted lo está usando para crecer. Usted me enseñó que la venganza no es solo recuperar lo que te quitaron, respondió Rosa. Es demostrar que no pudieron romperte. Que eres más fuerte de lo que pensaban. Exactamente. Y lo ha demostrado. Un año después del día que todo cambió, Rosa estaba en un lugar completamente diferente. Había usado parte de su dinero para abrir un pequeño negocio, una cafetería. No grande, pero acogedora. La administraba ella misma con 2 empleadas. Sus hijas trabajaban con ella los fines de semana. Era su forma de reconectar. De reconstruir lo que se había roto. Alberto había aceptado el trato del fiscal. Confesó, devolvió lo que pudo, mucho ya se había gastado, y fue sentenciado a 8 años en prisión. Estaba cumpliendo su condena en una prisión estatal. Mónica había desaparecido. Nadie sabía dónde. Probablemente buscando otro hombre con dinero que mantenerla. La casa grande donde Rosa había vivido con Alberto fue vendida. Rosa recibió su mitad. No quería vivir ahí de todas formas. Demasiados recuerdos. Y Rosa había encontrado algo que no tenía antes: paz. No porque tuviera venganza, aunque eso ayudó. Sino porque finalmente se valoraba a sí misma. Mamá, le dijo Valeria un día mientras trabajaban juntas en la cafetería, quiero que sepas que admiro mucho cómo manejaste todo esto. ¿De verdad? Sí. Otra persona hubiera quedado destrozada para siempre. Tú te levantaste. Te reconstruiste. Eso requiere fuerza que yo no sabía que tenías. Yo tampoco sabía que la tenía, admitió Rosa. Pero a veces las crisis nos muestran de qué estamos hechos realmente. 2 años después del inicio de todo, Rosa fue a visitar a don Leonardo en su oficina. La misma oficina que solía limpiar. Pero ahora entraba por la puerta principal. Como invitada. Como amiga. Rosa, qué alegría verla, dijo don Leonardo con una sonrisa genuina. ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Estamos pensando en abrir una segunda cafetería. Excelente.
Siempre supe que tenía espíritu empresarial. Se sentaron. Rosa miró alrededor de la oficina. ¿Sabe? A veces todavía no puedo creer cómo cambió todo. Usted cambió todo, Rosa. Yo solo le di herramientas. Usted las usó. Nunca podré agradecerle suficiente por lo que hizo. Ya me agradeció. Cada vez que la veo feliz, realizada, exitosa. Ese es mi agradecimiento. ¿Por qué lo hizo realmente?, preguntó Rosa. Sé que dijo que fue por su madre. Pero había algo más, ¿verdad? Don Leonardo asintió lentamente. Tiene razón. Había algo más. Verá, construí un imperio. Tengo más dinero del que podré gastar en 10 vidas. Tengo poder, influencia. Pero nada de eso significa algo si no lo uso para bien. Vi en usted a alguien que merecía justicia y no tenía manera de obtenerla. Y me di cuenta de que todo mi dinero y poder finalmente tendrían propósito real si los usaba para ayudarla. No fue caridad. Fue justicia. Y la justicia es algo por lo que vale la pena luchar. Rosa tenía lágrimas en los ojos. Usted es un hombre extraordinario, don Leonardo. Y usted es una mujer extraordinaria, Rosa. No lo olvide nunca. 5 años pasaron. Rosa tenía ahora 57 años. Había crecido su negocio a 3 cafeterías exitosas. Empleaba a 15 personas. Sus hijas trabajaban con ella. Valeria manejaba la contabilidad. Carolina el marketing. Era un verdadero negocio familiar. Rosa había aprendido tanto en estos años. Había tomado cursos de administración, de finanzas. Se había convertido en una empresaria respetable. Y lo mejor de todo, era feliz. Genuinamente feliz. No porque Alberto estuviera en prisión, aunque había justicia poética en eso. Sino porque había reconstruido su vida en sus propios términos. Un día, recibió una carta. Era de la prisión. De Alberto. Dudó en abrirla. Pero la curiosidad ganó. Rosa, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas algo. Durante estos 5 años en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar. Para reflexionar sobre mis decisiones. Y me di cuenta de que lo perdí todo por codicia y egoísmo. Tuve a una mujer buena, una familia hermosa, una vida decente. Y la tiré por la borda por dinero y una aventura vacía. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que tenías razón y yo estaba equivocado. Y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Alberto. Rosa leyó la carta 2 veces. Sintió, nada. Ni odio ni satisfacción. Solo indiferencia. Guardó la carta en un cajón y siguió con su día. Alberto ya no tenía poder sobre ella. Ni siquiera ocupaba espacio en sus pensamientos. Esa noche, cenó con sus hijas en su casa. Una casa pequeña pero cálida que había comprado con su propio dinero. Mamá, dijo Carolina, ¿alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? Rosa pensó en la pregunta. ¿Te refieres a si me arrepiento de haberme vengado de tu padre? Sí. No fue venganza, corrigió Rosa. Fue justicia. Él cometió crímenes. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Y en cuanto a si me arrepiento, no. Porque ese proceso me devolvió mi dignidad. Me mostró que era más fuerte de lo que pensaba. Y me dio la oportunidad de construir esta vida. ¿Y qué hay de todo lo que perdiste? Los años de matrimonio. La casa grande. No perdí nada que valiera la pena conservar. Un matrimonio basado en mentiras no vale nada. Y una casa grande vacía de amor es solo una prisión lujosa. Gané mucho más de lo que perdí. Gané respeto propio. Gané independencia. Gané un negocio que amo. Y recuperé la relación con ustedes. Las 3 se abrazaron. Una familia que se había roto y sanado. Más fuerte ahora que antes. Déjame contarte algo importante sobre esta historia. No es solo una historia de venganza. Es una historia sobre dignidad. Sobre levantarse cuando todos piensan que estás acabada.
Rosa pudo haberse quedado en ese departamento pequeño, limpiando baños, aceptando su destino. Mucha gente lo hace. Se resignan. Se rinden. Pero Rosa tuvo dos cosas que cambiaron todo. Primero, encontró un aliado. Don Leonardo no la rescató. La empoderó. Le dio herramientas, recursos, estrategia. Pero ella tuvo que hacer el trabajo duro de reconstruirse. Y segundo, Rosa decidió que merecía mejor. Esa decisión interna, ese momento de decir no voy a aceptar esto, fue el verdadero punto de inflexión. Alberto cometió dos errores fatales. Primero, subestimó a Rosa. La vio como una ama de casa sin valor, sin recursos, sin poder. Nunca imaginó que podría pelear back. Y segundo, fue demasiado codicioso. Si hubiera dividido los activos justamente, si hubiera sido generoso en el divorcio, probablemente Rosa nunca hubiera investigado. Nunca hubiera descubierto sus crímenes. Pero su codicia extrema la empujó a buscar justicia. Y esa búsqueda expuso todo. Don Leonardo representa algo importante también, gente con poder que lo usa para bien. No todos los ricos son egoístas. No todos los poderosos abusan de su posición. Algunos entienden que el privilegio viene con responsabilidad. Y lo hizo no por romance, no esperando nada a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Porque había visto injusticia similar en su propia familia y tenía el poder de hacer algo al respecto. Esta historia nos enseña varias lecciones. Primero, nunca subestimes a nadie. La mujer de la limpieza que ignoras puede tener más dignidad y fuerza que tú. Segundo, las mentiras eventualmente se descubren. Alberto pensó que había cubierto todo. Pero la verdad tiene manera de salir. Tercero, la codicia destruye. Si Alberto hubiera sido justo, si hubiera tenido algo de decencia, no estaría en prisión. Cuarto, nunca es tarde para reconstruirte. Rosa tenía 52 años cuando perdió todo. A los 57 era empresaria exitosa. La edad no define tus posibilidades. Y quinto, la verdadera riqueza no es dinero. Es dignidad. Es respeto propio. Es la capacidad de mirarte al espejo y gustarte quien ves. La moraleja de esta historia es profunda y poderosa, la venganza vacía solo te amarga. Pero la justicia bien ejecutada te libera. Rosa no buscó simplemente destruir a Alberto por despecho. Buscó recuperar lo que legítimamente era suyo y asegurar que enfrentara consecuencias por sus crímenes. Y en ese proceso, no solo castigó a quien la traicionó. Se encontró a sí misma. Descubrió fuerzas que no sabía que tenía. Y construyó una vida mejor que la que había perdido. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a tu enemigo. Es vivir tan bien, ser tan exitosa, estar tan en paz, que demuestres que nunca tuvieron el poder de romperte realmente. Solo te doblaron temporalmente. Y te levantaste más fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tu propia fuerza, en tu propia capacidad de levantarte, te pido que hagas algo. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque cada semana traigo historias que te van a inspirar, que te van a recordar que eres más fuerte de lo que crees. Segundo, comparte este vídeo. Compártelo con cualquier mujer que haya sido traicionada. Con cualquiera que esté pasando por divorcio. Con quien necesite recordar que puede levantarse. Esta historia de Rosa necesita ser escuchada. Tercero, dale like. No por mí, sino para que YouTube muestre este vídeo a más personas. Para que más mujeres conozcan la historia de Rosa y se inspiren. Y cuarto, déjame un comentario. Cuéntame, ¿conoces a alguna Rosa en tu vida? ¿O tal vez tú eres una Rosa que se está levantando? Quiero escuchar tu historia. Pero más importante que todo eso, reflexiona sobre tu propia vida. Si estás pasando por una traición, por un divorcio injusto, por cualquier situación donde sientes que te quitaron todo, recuerda a Rosa. Ella perdió su matrimonio, su casa, su estatus. Tuvo que limpiar baños a los 52 años. Y aún así se levantó. Si ella pudo, tú puedes. No digo que será fácil. No lo fue para Rosa. Hubo noches de llanto, días de desesperación, momentos de querer rendirse. Pero siguió adelante. Un día a la vez.
un paso a la vez. Y encontró ayuda. No esperó un rescate de Príncipe Azul, Don Leonardo no fue su romance. Aceptó ayuda estratégica de alguien que creía en justicia. Y usó esa ayuda para empoderarse, no para depender. Si estás en una posición como Rosa, busca ayuda. No tengas vergüenza. Hay organizaciones que ayudan a mujeres en divorcios difíciles. Hay abogados que trabajan pro bono. Hay recursos disponibles. Y si estás en una posición como Don Leonardo, si tienes recursos, poder, influencia, úsalos para bien. Encuentra a alguien que merezca justicia y no pueda obtenerla sola. Y ayuda. No por gloria. No esperando nada a cambio. Sino porque es correcto. El mundo necesita más Don Leonardos. Gente dispuesta a usar su privilegio para elevar a otros. Y el mundo necesita más Rosas. Mujeres que se niegan a quedarse caídas. Que encuentran fuerza incluso en la desesperación. Que se reconstruyen mejor de lo que eran. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia larga pero importante. Sé que fueron casi 2 horas de tu tiempo. Pero espero que haya valido la pena. Espero que te lleves algo de Rosa. Su fuerza. Su dignidad. Su negativa a rendirse. Y espero que te lleves algo de Don Leonardo. Su sentido de justicia. Su disposición a ayudar. Su comprensión de que el poder debe usarse responsablemente. Esta no fue una historia de romance. Fue una historia de justicia. De dignidad recuperada. De fuerza descubierta. Y esa es la lección final, no necesitas un hombre que te rescate. Necesitas aliados que te empoderen. Necesitas creer en ti misma. Necesitas decidir que mereces mejor. Y cuando tomes esa decisión, cuando te levantes con determinación, descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que imaginabas. Rosa lo descubrió. Y tú también puedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, mantén tu dignidad. Nunca la negocies. Nunca la vendas. Nunca dejes que nadie te la quite. Porque como demostró Rosa, puedes perder dinero, casa, estatus. Pero si mantienes tu dignidad, puedes reconstruir todo lo demás. Cuídate. Valórate. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Más capaz de lo que imaginas. Y mereces justicia, respeto y felicidad. La venganza de Rosa no fue destructiva. Fue reconstructiva. No destruyó a Alberto tanto como se construyó a sí misma. Y esa es la mejor venganza de todas.